Entonces, esta segunda ley consiste, como dije, en aprender el versículo anterior y el posterior del que usted ya se sabe de memoria. Por ejemplo, como dije, si usted sabe Juan 3:16, va a ser fácil aprender Juan 3:15 y Juan 3:17. Entonces, es una forma de memorizar. O si se sabe otro versículo, eh, por ejemplo, no sé, Juan 10:10, ¿cierto? El ladrón vino para robar, matar y destruir. Usted se puede aprender Juan 10:9 y Juan 10:11, porque usted ya se sabe Juan 10:10. Entonces, su memoria va a ser un recordatorio para su memoria, el versículo que usted ya sabe. Ese va a ser el recordatorio para que usted memorice el versículo anterior y el versículo posterior. Entonces, ¿qué tiene que hacer para esta segunda clave? Es anotar todos los versículos que usted se sabe de memoria, ya sean 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, no sé, los que usted se sepa ya de memoria, y de esos versículos usarlo como la ley del versículo inmediato, o sea, aprenderse el versículo anterior y el posterior de ese que usted ya se sabe. Entonces va a ser una clave para poder memorizar la escritura. Es importante memorizar la escritura, es importante conocer los versículos bíblicos. Es súper importante si somos nosotros como estudiantes de la Biblia y como predicadores o enseñadores en cualquier área en la que estemos ejerciendo, necesitamos conocer la Biblia de memoria, ¿ya? Recuerda que la clave anterior vimos que la letra mata, pero ¿qué mata? ¿Cierto? Mata la ignorancia. La letra mata, ¿cierto? Pero no mata el espíritu, como muchas iglesias tradicionales creen, sino que obviamente cuando habla de la letra mata está hablando de la ley, que la ley te mata para que Cristo te dé vida. O sea, la ley es la letra, ¿ya? Que te mata, porque por la ley nadie pudo ser justificado, por eso vino Cristo, para justificarnos y perdonarnos, porque a través de la ley o de las obras nadie podía salvarse. Por eso la Biblia dice, por gracia, Efesios 2:8-9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es don de Dios, es un regalo. Pero en el antiguo pacto o en la letra de la ley, la salvación era por obras. Por eso Dios dio los 10 mandamientos. Cuando dio los 10 mandamientos, Dios estaba diciéndole al pueblo o a su pueblo que tenían que vivir, ¿cierto?, bajo esos 10 mandamientos, y cualquiera que violare uno de esos 10 mandamientos se convertía en reo de toda la ley. O sea, que si en algún momento alguien violaba uno de los mandamientos, se hacía culpable de toda la ley inmediatamente. O sea, y quedaba bajo juicio. Entonces, en el nuevo pacto o en el pacto del espíritu, no de la letra, en el pacto del espíritu, ¿cierto? La salvación es por la fe y no por las obras. Pero las obras son el resultado de la fe, porque la fe sin obras es muerta. Entonces, antes tenían que hacerlo por obligación, hoy día lo hacemos porque tenemos fe, lo hacemos por el resultado. O sea, que nuestra fe trae un resultado. ¿Cuál es el resultado? Hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? El resultado de la fe es vivir de acuerdo a la palabra de Dios y hacer lo que Dios nos ha mandado. Entonces, por eso que es importantísimo que entendamos esto nosotros, los que estamos, los estudiantes de la Biblia, es entender que nosotros fuimos levantados como, ya sea, como dije, enseñadores, predicadores, en cualquier área que usted se desempeñe en la iglesia, a conocer las escrituras. Por eso Jesús le dijo a los escribas y fariseos, escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas encontraré la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso, si usted quiere conocer a Cristo, tiene que conocer la escritura. Entonces, esta es la segunda clave, que es la clave del versículo inmediato, lo dijimos, ¿cierto? Apréndase el versículo anterior y el versículo posterior del que usted ya conoce. Y va a ver que cuando usted vaya a recordar, se va a acordar del versículo de usted que ya se sabe de memoria y va a poder recordar el anterior y el posterior, y le será más fácil memorizar la escritura. Siguiente clave, clave número 3, el primero y el último. ¿Ya? El primero y el último. Esta clave consiste
en aprender el primero y el último versículo de cada capítulo en que usted conozca un versículo. Por ejemplo, vamos a seguir usando Juan 3:16, que es el más famoso, el versículo más famoso del mundo, ¿cierto? Si usted se conoce Juan 3:16, ¿cierto? ¿Cuál es el capítulo? Es el capítulo 3, ¿cierto? De Juan, del Evangelio según San Juan. Entonces, usted se aprende el primer versículo de Juan 3, o sea, vendría siendo Juan 3:1, y el último versículo de Juan capítulo 3, ¿ya? Que es, obviamente, el final del capítulo, no el final del libro, sino el capítulo 3. Entonces, Juan 3:1, se aprende el versículo 1, y como usted ya se sabe el 16, ya se sabría el 16 y el 1, y como usted también se sabe el 15 y el 17, porque ya se aprendió el versículo anterior y el versículo posterior, ¿cierto? Entonces, ya estaría aprendiéndose otros capítulos, otros versículos más del mismo Juan. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que usted está aprendiendo cada vez más, ¿cierto? Versículos de ese capítulo. Ya que viendo acá, tiene 36 versículos, ese Juan capítulo 3 tiene 36 versículos. Entonces aprende el 1 y el 36. Ya se sabe 2, más el 16 serían 3, más el primero, o sea, el anterior y el posterior ya serían 5. O sea, de 36 ya se sabría 5 versículos del capítulo 3. ¿Por qué? Porque está memorizando el 3:16 que ya se sabía, el 3:15, el 3:17, el verso 1 y el verso 36. ¿Se da cuenta? Ya se sabría 5 versículos de un capítulo. Y eso, si lo sumamos a todos los versículos, o sea, a todos los versículos que usted a lo mejor se sabe, que pueden ser 10, 20, 30, 40, 50, no lo sé, pero los que se sepa, se aplica las mismas leyes, la 2 y la 3, entonces se va a ir aprendiendo 5 capítulos, va a estar aprendiendo de cada 5 versículos de cada capítulo que usted ya conoce. ¿Se da cuenta? Cómo va aumentando, ¿cierto?, su conocimiento y su memorización de la escritura. No son, o sea, son cosas bien simples, pero bien profundas, y si usted las usa y las pone en práctica, se va a dar cuenta que usted va a poder aprender muchos versículos de memoria. Y eso realmente es importantísimo, porque para enseñar o para predicar nos sirve mucho aprender versículos de memoria, porque en algún momento usted va a estar enseñando y va a venir a la memoria el versículo que usted ya lo conoce, se lo sabe de memoria, y que justo en ese momento usted está dando una enseñanza que está de acuerdo a ese versículo. Y como está dando una enseñanza de acuerdo a ese versículo, usted lo va a, en ese momento lo va a decir y va a poder ayudarle a la enseñanza que usted está pasando o a la predicación, ya sea enseñanza o predicación. ¿Ok? Vamos con la clave número 4, o la ley número 4, clave. Es la ley del mismo capítulo y versículo en otros libros de la Biblia. Por ejemplo, esto es bien fácil también. Nuevamente vamos a ver Juan 3:16. Lo vamos a usar porque es un versículo conocido. ¿Ya? Supongamos que usted conoce, ¿cierto? Ya sabe Juan 3:16. Entonces usted puede buscar todos los libros que tenga un 3:16. Por ejemplo, Marcos 3:16, Lucas 3:16, Hebreos 3:16, Apocalipsis 3:16. Como usted ya sabe Juan 3:16, usted le va a ser más fácil recordar, ¿cierto? Por ejemplo, Marcos 3:16, porque ya conoce el 3:16, solo cambia el nombre del libro. Entonces busca todos los libros que tengan un 3:16, lo anota, ¿cierto? Y se los va aprendiendo de memoria. Entonces, cuando usted lo aprende, obviamente de memoria, que hay que repasarlo, leerlo varias veces hasta que usted lo repita con alguien que le ayude. Yo siempre usaba, como le dije la otra vez, unas tarjetitas donde yo escribía los versículos y los leía todo el día,
el versículo que quería memorizar, y después, obviamente, ya lo repetía sin ver el papel. De primera, cuando todavía no me lo memorizaba bien, leía el papelito, veía si me faltaba algo, hasta que ya me lo aprendía de memoria y entonces ya no necesitaba el papel y ahí era la forma de memorizarme el versículo. Entonces usted va a hacer lo mismo. Como usted ya sabe Juan 3:16, va a buscar Marcos 3:16, Lucas 3:16, Hebreos 3:16, Apocalipsis 3:16 y todos los 3:16 que haya en diferentes libros de la Biblia. ¿Ya? Los va buscando. Por ejemplo, va a los libros de la Biblia y busca, ¿cierto?, el capítulo 3 y busca el 16. Ya sabe que ahí está el 3:16 de, por ejemplo, como dije, de Marcos o de Lucas o de Juan o de Apocalipsis o de Hebreos, de cualquier libro que tenga un 3:16, usted se lo aprende. Entonces, cuando usted va a recordar, estos son ayudas para la memoria, para recordar, porque usted lo que está haciendo es la forma que hacen la gente eh, que trabaja memorizando cosas. Estos son claves de cómo memorizar. Los que trabajan memorizando ciertas cosas usan esta fórmula, ¿ya? Usan esta fórmula. Entonces, esa es la forma en que usted va a ir aprendiendo y memorizando la Biblia. Vamos con la clave número 5, que es la ley temáticamente de aprender. La ley temáticamente de aprender. Número 5, la ley temáticamente de aprender. Aprender temáticamente es seleccionar todos los versículos que tratan de un tema. Una selección de versículos que hablan sobre la fe, una selección de versículos que hablan sobre el amor, sobre el cielo, sobre el infierno, sobre la salvación. Ya, o sea, temáticamente, o sea, un tema. Usted va a buscar un tema en la Biblia. Hay Biblias, como la Biblia que siempre yo he usado, que es la Biblia de referencias Thomson, que tiene una cadena temática. ¿Qué significa eso? Esa Biblia tiene un montón de temas y a través de esa Biblia usted puede buscar el tema. Por ejemplo, si habla de la fe, todos los versículos que hablan de la fe, entonces usted también se los puede memorizar de la forma en que usted está estudiando el tema. O sea, o todos los versículos que hablan de amor, usted lo anota, como le dije, en unas tarjetitas, en un cuaderno, como usted lo quiera hacer. Y entonces todos los versículos que hablan del amor, usted se los memoriza. Todos los que hablan de fe, empieza a memorizarse. No es fácil memorizarlo, tiene que dedicar tiempo, estudiar, anotar el versículo, leerlo varias veces, repetirlo varias veces hasta que ya su memoria, ¿cierto?, lo graba. No, no podemos decir que no podemos memorizar un versículo. Tal vez a algunos nos cueste más que a otros. Eso es verdad, pero al final, si usted eh, usa lo que es repetir y leer varias veces hasta que se lo va a aprender, tiene que aprendérselo en algún momento. Entonces, por eso estamos viendo cómo memorizar la Biblia. Estamos viendo estas claves. Por ejemplo, la clave 5 que estamos viendo es temáticamente, o sea, aprendiendo a través de un tema. Entonces usted busca todos los versículos que hablen de un tema y ahí se lo aprende. Entonces, son ayudas a su memoria para recordar. Ya sabe que el versículo del amor, como dijimos Juan 3:16, si va a buscar el tema del amor, de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Que da a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese es un versículo del amor, pero también es un versículo de vida eterna. Eso se puede usar también para la vida eterna. Entonces, hay versículos que obviamente van a aplicar en varios temas y le va a ser más fácil también recordarlos o memorizarlos. ¿Ve? Clave número 6. La ley de la selección, la ley de la selección de versículos claves.
Ejemplo, elija los versículos que le parezcan más bonitos o que le llamen la atención. No sé si a usted le ha pasado. Cuando lee la Biblia, a veces hay versículos que a usted le llama la atención o que no le pasan desapercibidos, sino que usted los siente como especiales, ¿ya? Entonces usted elija estos versículos, haga una copia, ordene cada versículo para después estudiarlos. Todos los versículos, cuando usted esté leyendo y ve que un versículo le llamó la atención o le gustó, entonces usted lo anota, anota el versículo completo. También es importante cuando anotamos, también estamos ayudando a nuestra memoria a recordar. Cuando escribimos un versículo, cuando repetimos, lo leemos y lo repetimos varias veces. Entonces, busque ese versículo que a usted le llamó la atención. Usted dice, este versículo me gusta. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace usted? Lo anota y le va a también ayudar a memorizar, porque es un versículo que a usted le llamó la atención, que a usted tal vez o le tocó, o tal vez sintió que Dios le habló a través de ese versículo, se sintió, ¿cierto?, ministrado, se sintió tocada. Bueno, ese versículo es un versículo clave para usted. Y ese versículo usted tiene que anotarlo y memorizarlo, porque le va a ser más fácil memorizar, porque a usted le gustó, porque a usted le llamó la atención, porque usted encuentra que un versículo bonito, por ejemplo, ¿cierto? Salmo 23, por ejemplo, ¿cierto? Jehová mi pastor, nada me faltará. Es un versículo eh, corto, ¿cierto? Pero tal vez le llamó la atención ese versículo, ¿cierto? O Éxodo 20, ¿cierto? Que habla de los 10 mandamientos. No te harás imagen ni una semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ¿cierto? Ni las aguas. No te inclinas a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen. O el gran mandamiento, Deuteronomio capítulo 6, ¿cierto? Lo que estudiamos en la clase pasada, ¿cierto? Que había que escribirla en las puertas, había que poner la palabra de Dios, ¿cierto? En las paredes, como frontales en tus ojos. Entonces, hay versículos o hay partes de la Biblia que a ustedes le llaman la atención, que a nosotros, a alguien, ¿cierto? A usted tal vez un versículo le llama la atención, a mí me llama la atención otro, o hay versículos que le llaman la atención a todos. Esos son versículos claves que son fáciles de aprender, ¿cierto? Como dijimos, Juan 3:16, ¿cierto? Eso es lo que voy yo. Por ejemplo, los versículos que hablan de la salvación o los versículos para el evangelismo. Todos esos son versículos que también nos van a ayudar a poder memorizar la Biblia. Clave número 7, ¿ya? Ley, ¿cierto? De repasar, la ley del repaso o de repasar. Esto, esta ley consiste en leer los versículos seleccionados durante todo el día y durante toda la semana, dependiendo de la cantidad de versículos y del tiempo disponible, obviamente. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer? Durante todos los días, ¿cierto? O todo el día y durante la semana, obviamente que dependiendo, como dije, de la cantidad de los versículos y del tiempo que es disponible, los repaso todo el día. Lo leo una vez, lo leo otra vez, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Usted debe leer los versículos hasta que actualmente, ¿cierto? Lo haya repasado muchas veces, y después de muchas veces leerlo y estudiarlo, usted lo va a recordar y podrá repetirlo sin ningún papel escrito, ¿ya? Esta es la única forma de familiarizarse con los pasajes bíblicos. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, eso Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Eso es, eso es esta clave, meditar, la clave 7. Meditar, repasar la palabra de Dios todo el día, todos los días que podamos, todo el tiempo que tengamos. Clave número 8, la ley de la observación. La ley de la observación. Procure leer observando. Procure darse cuenta de los que el pasaje bíblico de lo que está diciendo. Eso le ayudará inmensamente a recordar lo que dicen los versículos deseados. Por ejemplo, tal vez usted está leyendo un versículo que habla de un tema importante, de algo, tal vez de alguna ciudad o de algún rey, y eso también le va a ayudar a recordar, ¿ya? Observando, no solamente leer, sino que leer y observar. ¿Qué me está diciendo el versículo? ¿Qué es lo que contiene el versículo? Y tal vez me va a ayudar a poder recordar lo que dicen esos versículos que estoy estudiando o que estoy, cierto, que tengo escrito aparte. La ley de la observación. Número 9, tenemos la ley del punto de apoyo. Esta ley consiste en procurar un punto de contacto, un punto de apoyo para memorizar. ¿Cómo se busca un punto de apoyo? Elija el versículo central del capítulo. En cada Biblia de estudio, o en algunas Biblias también hoy día, en casi todas, bueno, en varias Biblias también, no solamente estudio, Biblias normales, también sale cuál es el versículo central del libro, ¿ya? O del capítulo. Elija el versículo central del capítulo y también procure acordarse del primero y el último versículo, que era una de las leyes que estudiamos. De esta manera será mucho más fácil acordarse los que están en medio y de los que ya sabe de memoria. Esta regla es útil para los que desean aprender un capítulo entero. También en esta ley, la 9, usted puede aprenderse un capítulo entero. Usted se puede ir aprendiendo un capítulo entero. Tome un capítulo y escríbalo, léalo varias veces hasta que se aprenda ese capítulo completo. Obviamente que no se va a buscar un capítulo que tenga, no sé, por 50 versículos. Trate de buscar capítulos cortos que tengan 10, 12 o menos versículos, porque obviamente que le va a ser más fácil aprendérselo el capítulo completo. Pero son formas que usted va aplicando para poder memorizar la escritura. Clave número 10, la ley del versículo con el mismo número. Por ejemplo, trata de aprender todos los versículos que sean iguales. O sea, por ejemplo, todos los versículos que tengan 11, por ejemplo, 11, 11, Juan 11, 11, Lucas 11, 11, o 20, 20, Mateo 20, 20, o 13, 13. ¿Se da cuenta? Versículos, los números, ¿cierto? Que tengan los mismos, o sea, el capítulo sea el mismo y el versículo sea el mismo. Entonces, todos los 11, 11, todos los 20, 20, todos los 13, 13, y así sucesivamente, todos los 10, 10, ¿cierto? Por ejemplo, Juan 10, 10, ¿es cierto? El ladrón no vino solo para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y así ve todos los 10, 10. Lucas 10, 10, Hebreos 10, 10, Efesios, bueno, si es que tiene 10, obviamente, va buscando todos los libros que tengan 10. O sea, 10, 10 capítulos y 10 el versículo. Por ejemplo, 11, 11, capítulo 11, verso 11. ¿Cierto? 20, 20, capítulo 20, verso 20. Busque los libros que tenga, obviamente, el capítulo 20 y el verso 20. Todos los que contengan esos capítulos o esos versículos. Clave número 11. Otra clave, la ley de los capítulos iguales.
procure aprender lo máximo posible de los capítulos de los diferentes libros de la Biblia. Por ejemplo, segunda de Timoteo 2:15 habla de procurar la palabra de Dios. Segunda de Reyes 2:4 al 6 habla que Elías y Eliseo sabían el día. Segunda de Tesalonicenses 2, del 2 al 9, habla de la venida de Cristo y del aparecimiento del anticristo. Entonces, tratar de buscar los versículos, o sea, los capítulos de los libros de la Biblia, o sea, de diferentes libros de la Biblia, o sea, los capítulos iguales, ¿ya? Segunda de Timoteo 2:15, ¿cierto? Segunda de Reyes, segunda de Tesalonicenses, ahí en todos los segundos, segunda, ¿cierto? De Corintios podría ser también, todos los segundos, segunda de Timoteo, segunda de Corintios, segunda de Reyes, segunda de Samuel, segunda de Crónicas, y eso también le va a ayudar a poder memorizar la escritura. La ley número 12, ya vamos a terminar para luego pasar al invitado de hoy día. Clave número 12, la ley de la palabra clave. Y esto es importante, procure aprender a encontrar la palabra clave del versículo que quiera aprender. Ejemplo, 3 veces en el capítulo 18 de Apocalipsis se menciona la palabra hora. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es la palabra clave? Hora. De hora, de horario, no de orar. Por ejemplo, en Apocalipsis 18:10, en Apocalipsis 18:17 y en Apocalipsis 18:19. ¿Se da cuenta? Los versículos son 10, 17 y 19. Ejemplo, varias veces se menciona en Apocalipsis la palabra templo. Son palabras claves que usted va a tomar como para memorizar un versículo. Estamos hablando de cómo memorizar la Biblia, ¿cierto? Ejemplo, varias veces se menciona, dijimos templo, estas veces son Apocalipsis 7:17, Apocalipsis 15:8, 11:19, ¿ve? 14:17. Ahora usted tiene que descubrir la diferencia en cada uno de esos versículos. En ejemplo, en Apocalipsis 7:15 le sirve en su templo. Apocalipsis 11:19, la arca es vista en el templo celestial. En Apocalipsis 14:17, un ángel sale del templo celestial. ¿Te das cuenta? O sea, pero la palabra templo está siendo usada como la palabra clave. Y como dijimos en la otra, la palabra hora. O también puede usar la palabra oración, orar. O sea, hay muchas palabras claves que usted puede usar para memorizar. Todas estas claves, si usted las junta, va a ver que le van a ayudar a memorizar muchos versículos. Y si usted la pone en práctica, va a ver que realmente usted va a aprender versículos de memoria. Es una de las cosas que yo hice cuando recién me convertí al Señor. Y no solo yo, también el invitado que tenemos hoy día, también. Siempre estudiamos la Biblia, siempre nos ha gustado estudiar la Escritura y nos gustó memorizar versículos. Y eso nos ayudó, obviamente, muchísimo para poder predicar y también para poder enseñar hoy. Clave número 13. La ley de dibujar algo, la ley de dibujar algo que le recuerde el texto. Cuando quiera aprender versículos que hablen de algo malo contra la televisión, por ejemplo, o contra cualquier otra cosa, entonces, supongamos que habla la Biblia en contra de la televisión, es un ejemplo. ¿Qué va a hacer usted? Dibujar un televisor al ladito, pequeñito. O sea, un dibujito que le va a ayudar a recordar, ¿cierto? El versículo que usted quiere aprender. Entonces, así usted va a ubicar fácilmente
versículos Me acordé de ti. y va a poder conocer. Conecté el wifi. ¿Y la pocha? No, sí. Y ahí va a poder aprender, perdón, va a poder aprender fácilmente, obviamente, el versículo que usted quiera aprender. Clave número 14, la ley de la grabación. Hoy día, bueno, no es como antes cuando nosotros comenzamos a estudiar la Biblia. En esos años existían los cassettes, grabábamos en cassette los versículos y ahí de repente lo escuchábamos. Bueno, esa es alguna de las cosas que hacía yo, grabar los versículos en un cassette y escucharlos. Hoy día usted tiene la Biblia audible, en audio, en el YouTube. O sea, hay tantas formas hoy día, tanta tecnología que nos ayuda para poder aprender. Pero lo otro que también puede hacer es grabar un versículo. Usted hoy día en su celular tiene una grabadora portátil en su propio celular. Usted baja una aplicación para grabar voz, graba el versículo y se lo aprende. Tanto escucharlo, se lo va a aprender. ¿Se da cuenta? Entonces esta es la clave 14, la ley del versículo grabado. Grabe, ¿cierto? El versículo y lo pone en su auto o grabe todos los versículos que se quiere aprender de memoria, los graba con la aplicación y de ahí los pone en su auto, conecta hoy día su celular al Bluetooth de la radio y se va al trabajo escuchando los versículos que se quiere aprender. ¿Se da cuenta? También es una ley muy buena para aprender versículos. Entonces, porque tal vez usted escucha la Biblia audible, pero no se va a aprender la Biblia completa de un viaje, entonces lo que hay que hacer es memorizar versículos. Entonces, todos los versículos que usted ya quiere memorizar, los tiene, ya sabe que quiere memorizar tales versículos, lo anota, los graba y obviamente eh, lo pone en su auto cuando se va al trabajo, o no sé, en un momento que esté tranquilo o tranquila, lo escucha. Generalmente, por ejemplo, acá en Estados Unidos, cuando uno va al trabajo, son siempre una hora, los trabajos no son cerca, entonces tiene una hora para poder poner los versículos y escucharlos. Y tantas veces que lo escuche se lo va a aprender. Eso es repetición. Clave número 15, la ley de los versículos contantes. La ley de los versículos contantes. Por ejemplo, elija los versículos que se usan constantemente. Trata de aprender los principales versículos que hablan de salvación, ¿ya? Como Romanos 10, 8, 10, Efesios 1, 7 al 9, Primera de Juan 5, del 9 al 15. Trata de aprender los versículos por ejemplo, que combaten el legalismo. Por ejemplo, los versículos que combaten a los unitaristas o que hablan de la idolatría, que combaten la idolatría. O sea, los versículos que más se usan, como dijimos hace un rato, Juan 3:16, el Salmo 23, que son los salmos, el salmo más famoso del mundo, el versículo más famoso que es Juan 3:16. Los versículos que más se usan, ¿ya? Los que se usan con frecuencia, que siempre todos los repiten o todos se los saben. No importa que todos se lo sepan, lo importante es que usted se lo sepa. Tal vez otros los repiten siempre, los versículos siempre se repiten. Eso hay que buscarlos y aprendérselos, porque se están escuchando constantemente y les será más fácil recordarlos o memorizar. Y luego tenemos la clave número 16, que es la última, la ley de los versículos, la ley de los versículos contra las falsas sectas o contra las sectas, que también vamos a aprender en esta escuela sobre las sectas, ¿ya? Vamos a aprender qué es una secta, por qué podemos decir que es una secta. Todo eso lo vamos a aprender en esta escuela. ¿Cómo conseguir los versículos que deseamos? Por ejemplo, hoy día tenemos grandes recursos que, como digo,
cuando nosotros comenzamos a estudiar, no teníamos. Hoy día los tenemos. Por ejemplo, antes había que comprar libros. Todo se conseguía en libros. Hoy día tenemos libros digitales. Hoy día tenemos Google. Usted se mete a Google y pone eh, versículos para la secta de los testigos de Jehová. Ahí le aparece una lista completa, ¿cierto? Versículo para la secta de los mormones. Una lista completa. O sea, que hoy día usted y yo tenemos los recursos a la mano. Cuando nosotros comenzamos a estudiar, no existían esos recursos. Tuvimos que aprender, fue más difícil, pero aún así aprendimos. O sea, ¿cuánto más fácil es para usted hoy día aprender a memorizar la Biblia? Y entonces ahí usted va a encontrar los versículos claves seleccionados y explicados para memorizarlos. Dedique un tiempo solo para buscar los versículos y después empieza a memorizarlos. Estudiando la Biblia con estas claves, ustedes, con la gracia de Dios, aprenderán muchos versículos de la Biblia. Eso es realmente eficaz, porque todas estas claves que yo le estoy enseñando hoy son claves que yo mismo he usado durante todos los años de nuestro ministerio. Así que hemos usado estas claves, no es que estamos inventando algo. Todo esto lo hemos usado y esto nos ha ayudado de una manera buena, o sea, y muy profunda para poder entender la Escritura, la palabra de Dios. Que Dios bendiga a estas claves, estas leyes que le van a ayudar a memorizar. Como le dije, como estudiantes tenemos que memorizar la Escritura. Si queremos enseñar, tenemos que conocer. Si queremos enseñar la Biblia, obviamente, que es lo que estamos enseñando o lo que enseñamos, tenemos que conocer la Escritura. Y una de las cosas clave para los estudiantes es memorizar. Memorice la Escritura. Usted me dirá, pastor, es que lo que pasa es que yo no tengo muy buena memoria, que a mí me cuesta. Sí, tal vez le cuesta, tal vez no todos tienen la misma memoria, pero todos tenemos la gracia de Dios y tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Y aunque le cueste a usted un poco más, le aseguro que en algún momento y de alguna manera se va a aprender los versículos que usted desea aprenderse. Una de las cosas clave, y o sea, esta última ley, que no por último va a ser la menos importante, la 16, es aprenderse los versículos, por ejemplo, lo que me ayuda a mí de las sectas. Y lo otro, aprenderse los versículos, por ejemplo, del evangelismo personal, de cómo evangelizar, por ejemplo, a una persona. También me ha ayudado mucho a mí a memorizar en cuanto a temas, aprenderse versículos temáticos, una de las leyes que dijimos acá, eso me ha ayudado mucho a mí. Son cosas que y lo otro, la repetición, que me ha ayudado también mucho a mí, y escuchar, grabar los versículos y escucharlos. Todos los que me quiero aprender de memoria. Eso también me ayudó mucho para memorizar la escritura. Entonces, siga estas claves y le aseguro que usted va a memorizar la escritura fácilmente. ¿Ya? Obviamente que no es algo rápido, pero usted va a ir memorizando y cuando usted vaya grabando, aprendiendo un versículo, dos versículos, tres versículos, cinco versículos, usted después se va a ir dando cuenta que está logrando, que está avanzando. Así que le insto yo a seguir estas claves porque le van a ayudar mucho. Amén. Dios les bendiga, vamos a ir a un break, ya, hasta las 9, y de ahí viene el invitado que tenemos hoy día que va a compartir la importancia de estudiar las escrituras, de lo que ustedes están haciendo. Ya, esa clase no va a ser para los que no estuvieron en la clase hoy día, solo para los de la clase hoy van a recibir esta enseñanza. Los que no estuvieron en la clase hoy, bueno, la perdieron, lamentablemente. Solo ellos, los que estuvieron en la clase hoy, van a tener este, esta grabación que vimos, las 16 claves, nada más. Así que vaya al break y a las 9 nos conectamos para recibir la enseñanza. Bendiciones.